El tema de esta noche, vamos a hablar acerca de géneros literarios, especialmente el de profecía. Y obviamente para nosotros como adventistas, esto es un género muy importante porque mucho de nuestro entendimiento, tanto de la iglesia como del corazón en sí, del mensaje adventista, está obviamente enfocado en lo que es la profecía, especialmente aquellas que se relacionan con la segunda venida de Cristo. Pero antes de hablar de géneros proféticos, vamos a hablar en cuanto a la Biblia. Vamos a ver algunos conceptos del antiguo cercano oriente, cómo se veían, cómo ven ellos las profecías, ¿no? Y cómo se compara con los conceptos bíblicos. Una de las cosas que nosotros tenemos que ver es que no todas las profecías son iguales. Y a nosotros estudiarla es importante que nosotros entendamos qué tipo de profecía estamos estudiando. Por lo menos hay algunas de cumplimiento inmediato. Ejemplo de ellas es cuando Elías se enfrentó con Jezabel y Acab, y entonces oró para que no lloviera, no llovió, y después del enfrentamiento que tuvo con los profetas de Baal y de Acera, entonces llovió y obviamente descendió la lluvia. Así que eso nos ayuda a nosotros a entender que hay profecías que son de cumplimiento inmediato y que lo que nosotros tenemos en el texto bíblico es justamente la historia de su cumplimiento. Hay algunas profecías que son condicionales, por lo menos la más quizás renombrada de todas es Jonás, quien conocía de esta cualidad de la profecía y sabía que había dos opciones. Si los de Nínive se arrepentían, pues entonces Dios los perdonaba. Si no se arrepentían, Dios entonces los iba a destruir. Y Jonás, conociendo la condicionalidad de esta profecía, pues obviamente rehusó ir a Nínive y no quería ir a Nínive, y tenemos todo un oráculo que nos cuenta justamente cuál fue la historia de este profeta y cómo su rechazo fue recibido por Dios. Tenemos algunas profecías incondicionales que no tienen condiciones de que se van a cumplir. Obviamente Pablo en Primera de Corintios habla acerca de la resurrección y no hay ninguna condición, la resurrección va a ocurrir, tal y cual como lo dice Pablo, y no solo en Corintios, sino en Tesalonicenses, como también lo había predicho Jesús. En Mateo 24 se habla de la segunda venida de Cristo y no hay condición, aunque nosotros a veces tratamos la predicación del Evangelio como una condición, ¿no? Cuando yo termine de predicar el Evangelio, entonces Jesús va a venir. En realidad, en Mateo 24 no es una condición, es una señal, tal como habrán terremotos, tal como habrán hambres, etcétera, y será predicado el Evangelio en todo el mundo y entonces vendrá el fin. No es una condición, sino es una señal. Tenemos profecías mesiánicas, obviamente la más renombrada, Isaías 53. Tenemos profecías acerca de naciones específicas o oráculos a naciones específicas. Por lo menos el libro de Nahum está dedicado a los edomitas. El libro de Jacob anuncia justamente el surgimiento de los caldeos o de Babilonia. Y tenemos pues diferentes oráculos hacia Israel, o libros como Isaías, donde hay algunos oráculos hacia Babilonia y otros hacia Israel, otros hacia Egipto, etcétera. Tenemos profecías que son en forma de analogía, vamos a ver algunas de ellas posteriormente, pero quizás una de las que más nos puede a nosotros recordar esta cualidad de una profecía es el servicio del santuario, que obviamente cada ceremonia que ocurría en el servicio del santuario anticipaba o mostraba en una forma, ejemplificaba en una forma más vívida todo el ministerio de Cristo. Tenemos profecías contra individuos específicos, por lo menos tenemos el caso del rey Ezequías, donde se le prolonga su vida. Tenemos profecías por lo menos en el caso de Ciro, donde se anuncia a Ciro antes de que Ciro surja en el libro de Isaías. Así que profecías en cuanto a individuos específicos. Tenemos profecías universales y algunas que son locales. Dentro de las profecías universales podemos nosotros quizás encerrar todo lo que es la historia del diluvio y el anuncio de Moisés de que vendría un diluvio. Y también tenemos obviamente todo lo que es el Apocalipsis, Daniel, donde el contexto no es local, sino es universal.
Así que hay varios tipos de profecía y es importante que nosotros podamos, al estudiarlas, podamos distinguir entre cuál tipo de profecía nosotros estamos estudiando, cuál es el contexto, de qué se trata, de manera que podamos tener un buen análisis exegético. Ahora, en Mesopotamia, en otras culturas en el antiguo cercano oriente, habían cuatro formas en las cuales un profeta podía recibir una señal o una comunicación de una deidad. La primera, que también aparece en el texto bíblico, era a través de sueños. Quizás el caso bíblico más común es el de Nabucodonosor, que era rey de Babilonia. Sin embargo, recibe un sueño y entonces llama a los astrólogos para que puedan interpretarle su sueño, pues los sueños en casi todas las culturas del antiguo cercano oriente eran interpretados como comunicaciones divinas. También tenemos todo lo que es los trances o lo que es la posesión de la deidad tomando control del orador o del sacerdote o del rey. Había un festival que se celebraba anualmente, que era el Festival del Matrimonio Sagrado, donde un sacerdote, una sacerdotisa y un rey o dos personales eh, que eran sacerdotes, una mujer y un hombre, pues entonces entraban en la parte más alta del templo y consumaban una especie de matrimonios en las deidades. Y la idea era de que la deidad masculina tomaba posesión del sacerdote y la deidad femenina tomaba posesión de la sacerdotisa y así eran estas deidades satisfechas a través de, obviamente, el contacto íntimo. También tenemos los omens o los oráculos, donde eran pronunciamientos específicos de los dioses que solamente los escribas que podían leer los diferentes idiomas podían interpretarlos. Casi siempre estos oráculos o estos omens eran asunto del futuro. Si tenían suerte o no, si algún rey se iba a enfermar, si iba a surgir un nuevo imperio, si iba a haber algún tipo de desastre natural. Eran específicamente comunicaciones divinas que tenían que ser, que eran escritas y tenían que ser interpretadas. Y tenemos la extípase, que es el análisis de las entrañas de un animal. De hecho, hay modelos de cerámica de barro donde usted puede dividir el hígado de un animal por lo menos en diferentes partes y dependiendo de cómo, cuando usted lo extrae, luego que sacrifica el animal, entonces usted puede interpretar diferentes mensajes que los dioses o el dios está enviando a través de este medio. Y obviamente la idea moderna de un profeta está muy asociada a la predicción del futuro, ¿no? Casi siempre hoy en día, si usted le pregunta a cualquier persona qué piensa que es un profeta, pues la idea lógica es una persona que puede predecir el futuro. También es importante que nosotros veamos que las audiencias varían, ¿no? Y a veces las profecías van dirigidas a un monarca específico, un rey, otras veces van dirigidas a otras personas, sacerdotes, al pueblo en general. Pero es interesante que en la mayoría de las culturas del antiguo cercano oriente, las profecías estaban designadas particularmente para la clase real. Casi nunca eran profecías dirigidas hacia las naciones, sino casi siempre era el monarca o algún personal clave en la élite política o religiosa de los pueblos, porque ellos eran los que podían obviamente no solo entender y leer los anuncios que daban estos dioses, sino que aparte de eso, eran los únicos que tenían el poder político para poder hacer algo al respecto. En cuanto a los tópicos, varían militares, obviamente la victoria en diferentes guerras, asuntos culticos, es decir, si quizás alguna persona no estaba haciendo el rito en un templo correctamente o no estaba trayendo las ofrendas necesarias, entonces pues los dioses se comunicaban y se molestaban. El surgimiento de reyes, la caída de reyes, para eso se estaba mucho la astrología, el surgimiento de enfermedades y obviamente el infortunio, que usualmente era asociado como una intervención o una falta de intervención de las deidades. En el caso bíblico, quizás
la expresión o el libro que más nos recuerda de esta idea común presente en el antiguo cercano oriente es el libro de Job, donde su infortunio es atribuido justamente a la intervención de Dios por los amigos de Job y por Job mismo. Ahora, en cuanto al propósito de las profecías, quiero que nosotros primero vayamos a lo que era algunos conceptos en el antiguo cercano oriente y luego entonces vamos a ir a algunos conceptos bíblicos. Pero es importante que nosotros entendamos que la profecía es mucho más que la predicción del futuro. Es interesante que en el texto bíblico nosotros encontramos el uso de técnicas de adivinación para entender la voluntad de Dios. Por lo menos tenemos dos ocasiones en donde esto ocurre en el libro de Jonás, donde echan suertes, y también en el libro de los Hechos, cuando van a sustituir a Judas Iscariotes, echan suerte. Estas son técnicas de adivinación comunes en el antiguo cercano oriente y en consulta a otros dioses eran prohibidas, pero sin embargo aquí tenemos dos ocasiones en donde ocurren. También otro uso, obviamente, de lo que era ideas quizás paganas es la presencia de los famosos sabios, los reyes magos, ¿no? Lo que nosotros vimos, los reyes magos, que eran sabios del oriente. Estos hombres eran estudiosos de las estrellas, eran astrólogos, y obviamente ellos usaban las estrellas para determinar el surgimiento o la caída de reyes, y por eso Dios usa esa creencia de ellos para entonces llevarlos a encontrarse con el Mesías recién nacido. Así que una de los propósitos o de las formas, de las razones por las cuales había un uso bastante proliferado de las profecías era para entender la voluntad de los dioses. Y esto nos lleva entonces a estudiar un poquitico cuál era la función del profeta. Hay varios conceptos nuevamente del antiguo cercano oriente, donde nosotros podemos entender más o menos cuál era el concepto general en las personas. Estaba el apilu, que es aquel que proviene del verbo responder, y es aquel que usualmente eh, interpreta los mensajes que vienen de los dioses, pero tienden usualmente a ser ignorados. Es decir, un apilo es aquel que se para, proclama, el Dios va a traer destrucción, y toda la gente que lo escucha le responde, ¿y a mí qué me importa? También tenemos el muju, que viene del verbo maju, o lo que es la idea de estar en un trance, ¿no? Una especie de trance cúltico donde la deidad toma posesión del cuerpo de la persona y entonces habla a través de la persona palabras inspiradas o mensajes inspirados, ¿no? Tenemos el asinu, que es más asociado con el culto a una diosa llamada Ishtar, y esta persona, el asino, es aquel que tiene la capacidad de interpretar oráculos. En otras palabras, él no necesariamente recibe un mensaje directamente de la verdad, sino que al leer un mensaje, entonces tiene la capacidad de interpretarlo. Esta sería la función que Belsasar pensaría o le asignaría a Daniel en Daniel capítulo 5, cuando tenemos la mano que escribe Mené, Mené, Tekel, Uparsin, pues justamente cuando querían llamar a alguien que pueda interpretar esa escritura, ese sería justamente un asino. Y tenemos también entonces el Ragino, que es el que más aparece en la literatura neo-asiria, y es la persona que exclama un mensaje específico en relación a los dioses. Ahora, en el texto bíblico tenemos tres términos en hebreo que se usan para un profeta. Tenemos el término roé, tenemos el término José y tenemos el término Naví. El más común de todos es Naví, que viene del acadiano Nabú, es decir, llamar. Y es aquella persona que se encarga de anunciar o proclamar un mensaje específico de Dios. Mientras que el José aparece mucho en Daniel, es como el vidente, la persona que recibe una visión. De hecho, cada vez que Daniel dice, yo vi en visión tal cosa, usa justamente este verbo, Josén, para decir, yo recibí una visión.
Y el roé se usa mucho para Samuel y otros, y es más que todo, viene de la raíz de llamar, de convocar a algo, de llamar a un cambio, de poder ver algo que los demás no pueden ver y así poder determinar entonces la voluntad de los dioses. Por lo tanto, un profeta, desde el punto de vista bíblico, es aquel que ve, es un vidente que ve más allá de lo que las personas ven normalmente, es una persona que puede recibir, ver una visión y aparte de eso, es una persona que también está llamado a proclamar o a anunciar un mensaje específico proveniente de los dioses. Noten que casi no hay nada de mención en cuanto a predicción del futuro. Ninguno de estos títulos está necesariamente relacionado a la predicción de un futuro, sino más que todo a la proclamación de un mensaje. Así que es importante que nosotros entendamos esto. En Segunda de Crónicas 29 se usan justamente los tres términos. Y hay una frase más que se llama hombre de Dios, Isha Elohim, que también pues es una designación al portador del mensaje, no necesariamente el rol que tiene, sino el portador del mensaje. En el Nuevo Testamento entonces tenemos el griego profetés, de donde viene la palabra profeta justamente, y que está es una palabra compuesta por dos palabras, pro y femi, que quiere decir hablar antes. Esto no solamente quiere nada más decir hablar acerca del futuro, sino hablar delante de alguien, pronunciar una especie de mensaje delante de una persona. Así que nos damos entonces cuenta de que un profeta es aquel que es portador de un mensaje divino. Vemos que la audiencia varía. Bien, una cosa que nosotros podemos observar en todos los episodios proféticos es que el profeta siempre surge en etapas de conflicto, en etapas donde hay un problema grave. Es decir, la maldad del mundo se multiplicó y Dios se arrepintió de haber creado el hombre, entonces Dios llama a Noé. Los israelitas están en Egipto, el faraón que existe ya no conoce a José, ha incrementado su dolor, los israelitas se están quejando, Dios llama a Moisés. Hay un enfrentamiento terrible con los falsos profetas en los últimos gobiernos de Israel. Dios llama a Isaías. Se va el pueblo en exilio, Dios deja el templo, surgen los caldeos, ahora hay Jerusalén queda destruida, es un momento de conflicto, Dios llama a Daniel. Es decir, siempre que hay un profeta, siempre es en el contexto de una crisis casi siempre teológica, una crisis moral teológica. Por lo tanto, los profetas no necesariamente surgen constantemente, sino que surgen en momentos específicos. Es interesante que nosotros notemos que no todos los profetas son autores bíblicos. Usted no va a encontrar el libro de Primera de Elías y Segunda de Eliseo. Así que no todos son autores bíblicos. Y hay algunos que inclusive no tenía rol de profeta, pero por cierto rol, por cierto tiempo específico, funcionaron como profetas. Uno de ellos, el famoso rey Saúl, cuando recién fue nombrado rey, entonces pues también entra en todo lo que era la labor o la parte de profecía. Así que el propósito principal no es predecir, sino el propósito principal de la profecía es llamar de vuelta al pueblo hacia su Dios. Es decir, es hacer un llamado para que las personas, el pueblo, regrese de nuevo a una relación con Dios. Y dentro de eso, entonces nosotros podemos ver que la predicción de eventos futuros tiene un espacio, sin embargo, no es lo que más predomina. Así que y los medios para difundir este mensaje están en la experiencia propia, caso de Oseas, que su vida entera era una profecía, está el uso de parábolas, se tienen los mensajes directos, tiene sueños, visiones, amonestaciones. Los medios son completamente diversos, pero como nosotros sabemos, hoy en día, pues la mayor parte de las personas lamentablemente asocian la labor del profeta con la predicción del futuro y quizás la persona más famosa en este rango es el famoso sacerdote
católico Nostradamus, ¿no? Cuyas profecías son tan este, generales que pueden ser interpretadas o no pueden ser interpretadas con eventos reales. Así que es importante que nosotros entendamos. Pero cabe destacar que la mayor parte de los textos proféticos, y esto es un punto importantísimo, la mayor parte de los textos proféticos no consisten en predicciones, sino en narrativas y proclamaciones. Inclusive el libro de Daniel, el 50% o un poco más del 50% del libro de Daniel no son profecías, son narrativas. Por lo tanto, es importantísimo que nosotros entendamos esto, porque cuando nosotros vamos a estudiar profecía, lo primero que nosotros tenemos que entender no es qué evento está prediciendo, sino cuál es el mensaje central que Dios está queriendo dar. El profeta usa todos estos elementos, incluyendo la predicción de eventos futuros, para hacer un llamado, una exhortación a su audiencia para que entonces vuelvan a restablecer su relación con Dios. Y es solo en ese contexto donde se usan cierto tipo de predicciones. Ahora, vamos a algunos tipos de algunos elementos de las profecías. El primero es las profecías de juicio. Por lo menos en Jonás 3, versículos 3 al 5, leemos lo siguiente: y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Si aquí vemos la profecía consiste en un juicio severo que está a punto de llegar. Y obviamente es una profecía condicional en donde se le dan dos opciones a los ninivitas. Si usted se arrepiente, entonces usted puede convertirse. Si usted no se arrepiente, entonces vendrá destrucción. Y para perplejidad del pobre Jonás, se arrepintieron. Y entonces en el versículo 10 del mismo capítulo leemos: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Así que vemos cómo hay una condicionalidad, y eso implica de que no todas las profecías necesariamente se cumplen, especialmente si hay una condición específica establecida en la misma. Por lo tanto, el desenlace de la misma puede ser negativo o puede ser positivo. Otro ejemplo lo encontramos en el libro de Jeremías. Leemos en Jeremías 18, versículos 5 al 10. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si estos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré a la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hicieren lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacer. Así que hay dos elementos que quiero que nosotros prestemos atención en esta profecía. Primero, comienza con una analogía o una parábola. Si ustedes leen los versículos anteriores al 5, se darán cuenta de que está hablando acerca del trabajo de un alfarero que hace una cerámica, un pote de cerámica, y cómo trabaja con la arcilla. Y luego entonces, al enunciar la profecía, compara a Dios con el alfarero. Es decir, es una analogía, casi que una parábola. Por lo tanto, en esta profecía hay dos secciones. Está la sección de la parábola y está la sección del mensaje directo. Y en el mensaje directo entonces se establece una condición, o sea que si Dios manda una profecía, pero los reinos o las personas a las cuales está la profecía dirigida a exhortar escuchan la exhortación y se arrepienten, entonces ellos también podrán ser perdonados por Dios. Es decir,
la actitud o el desenlace de la profecía está íntimamente ligado con la respuesta de las personas. En Jeremías 18, una repetición es la misma. Por lo tanto, la primera pregunta que nosotros tenemos que hacernos al estudiar una profecía ¿es la profecía condicional o incondicional? Y eso es muy importante para nosotros poder determinar cuál es el mensaje principal de la misma, porque eso nos va a dar una orientación en cuanto a qué tipo de profecía estamos estudiando. Y la segunda pregunta es, ¿cuáles son las condiciones para entonces determinar cuál será el resultado o el desenlace final de la misma? Así que es muy importante que nosotros exegéticamente nos hagamos esta pregunta, quizá una pregunta que no incluí aquí, pero que es importante hacernos es qué elementos están o qué lenguajes están usados, están empleados en el mensaje. Es decir, hay parábola, hay analogía, hay comparación, hay mensaje directo, hay advertencia, hay qué elementos tiene la profecía, porque eso nos va a ayudar también a poder entender. Otro elemento importante, no solo determinar qué tipo de profecía es, sino también ver los lenguajes que se usan en la misma. Vamos a comenzar primero con los términos cósmicos y quiero que presten mucha atención en esta idea. Ahora, en Isaías 13 vemos la siguiente declaración. Viene de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Aullar, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. Y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero sus rostros de llamas. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor y ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Si nosotros leemos esta profecía sin su contexto, podemos asumir de que obviamente aquí Dios está hablando del castigo final que va a imponer sobre toda la humanidad, porque pareciera que los términos para destruir toda la tierra, va a desfallecer todo corazón del hombre, castigaría al mundo por su maldad, la tierra será desolada, son términos universales, cósmicos, por lo tanto incluirían obviamente a todas las personas, pero si yo me voy a los primeros versículos de esta misma profecía, miren lo que dice. Isaías capítulo 13, versículo 1. Profecía sobre Babilonia revelada a Isaías, hijo de Amós. Es decir, todos estos términos de toda la tierra, corazón de todo hombre, voy a castigar al mundo, todo será desolado, aunque son términos cósmicos y universales, están refiriéndose específicamente a el imperio neobabilónico, a Babilonia en sí. Por lo tanto, así como Babilonia es usada para representar no la ciudad nada más Babilonia, sino un territorio más grande, así también se puede hacer en forma reversa, usar un territorio más grande para representar algo menos extenso. Por lo tanto, aunque usa términos cósmicos, estos términos cósmicos están dirigidos específicamente a Babilonia. De hecho, la profecía termina diciendo lo siguiente: y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará de ella en generación, ni levantaré tienda árabe, ni pastores, ni tendrán allí majada. En sus palacios aullarán hienas, chacales en sus casas de deleite,
cercano está a llegar su tiempo y sus días no se alargarán. Nuevamente es específicamente dedicada a la ciudad de Babilonia. Noten obviamente que los símbolos cósmicos, ¿no? El sol no va a dar más su luz, la luna tampoco, las estrellas tampoco. Son términos que tratan de explicar, no necesariamente literalmente que se oscureció el sol cuando cayó Babilonia, sino que está hablando de un caos absoluto en el cual va a ser sumergida esta civilización representada por su ciudad principal, que es Babilonia. Por lo tanto, es importante entender esto. Déjenme darle otro ejemplo de esta idea de términos cósmicos, ¿no? Cuando nosotros vamos al libro de los Hechos, tanto Lucas, que fue quien lo escribió, registrando el discurso de Pedro, ambos expresan o entienden, asocian la llegada o la unción del Espíritu Santo el día de Pentecostés con términos cósmicos que no ocurrieron literalmente. Leemos en el capítulo 2, versículo 14 al 21 lo siguiente. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto os lo he dicho, es lo que ha sido dicho por el profeta Joel. Y noten entonces cómo Pedro cita a Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Sin embargo, todos sabemos y podemos leerlo en el libro de los Hechos que cuando se derramó el Espíritu en el Pentecostés, que es la actividad que Pedro está asociando aquí con esta profecía, ni el sol se oscureció, ni la luna se bañó en sangre, ni hubo sangre, ni fuego, ni vapor por ningún lado, sino que estas señales son más elusivas de la segunda venida de Cristo, no necesariamente del derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés, pero obviamente Pedro ve este evento como la apertura para que entonces esta profecía llegue a cumplirse, pero se usan términos cósmicos, universales, de caos, para entonces hacer referencia a un evento más local. Ahora, esto es algo muy importante que nosotros entendamos esta idea del lenguaje figurativo versus el lenguaje literal, porque la profecía va a estar cargada de lenguaje figurativo, un lenguaje que no necesariamente está queriendo describir, o sea, quiere describir una situación real, pero no en su máxima literalidad. Es decir, no está queriendo dar los detalles literales de una situación o de un evento, sino usando un lenguaje, a veces exageraciones, a veces hipérboles, a veces diferentes herramientas, para entonces dar a entender un mensaje principal. Déjenme darles un ejemplo. En Isaías 11 se habla de la era del Mesías, ¿no? La obra es uno de los primeros capítulos que enuncia la obra del Mesías, cómo va a traer paz y cómo va a terminar con las guerras y todo esto, pero no a través de otra guerra, sino a través de elementos de paz. Y noten lo que dice en Isaías 11, versículos 6 al 9. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasearán sus crías, se echarán juntas y el león como el buey comerá paja. El niño de pecho jugará sobre la cueva del asmit y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora, la boca de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra se llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Es decir,
En Isaías 11 se presenta una escena que es irreal. Es decir, tienes a la presa conviviendo con el depredador. Y cuando está hablando aquí de leones, por lo menos se está refiriendo al león asiático, que eventualmente llegó a reproducirse tanto que se convirtió en una plaga y cazaba inclusive seres humanos. Por lo tanto, el uso del león y de otras bestias en este contexto, que ahora va a comer paja, es casi que una utopía en la realidad de las personas que eran contemporáneas de Isaías. Inclusive el hecho de que un niño pudiese meter su mano en una víbora, recordemos por lo menos los incidentes en el Éxodo, donde una plaga de serpientes causa gran mortandad dentro de Israel. Así que todos estos eran problemas reales que ellos enfrentaban, pero que entonces ahora Dios les dice, en la tierra nueva o en el cielo nuevo que yo voy a crear, esto no va a existir. Y pues nosotros podemos decir, bueno, entonces los animales que van a estar ahí van a ser pasivos, van a haber bestias salvajes, bestias depredadoras, pero que no van a hacer daño. Y hasta ahí vamos bien. El problema es que entonces vean lo que el mismo Isaías escribe en el capítulo 35. Entonces el cojo saltará como un ciervo, leo a partir del versículo 6, y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sedecal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida será el lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Y noten, no habrá allí león ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos, y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Entonces, ¿cómo nosotros resolvemos esta dicotomía, esta contradicción? O sea, en 11 nos dice, el león va a estar ahí y va a comer paja como güey y se va a sentar con los niños y van a estar todos juntos infelices. Pero en Isaías 35 nos dice, hablando de la gloria venidera de Sión, que no habrá allí león ni fiera que suba por ella, que esté en el monte de Sión. Pero en el capítulo 11 se nos mencionan varias fieras, como el lobo, el leopardo, la víbora, el oso. Así que, ¿cómo es posible que haya esta contradicción? Bueno, en realidad no hay ninguna contradicción entre ambas, porque nuevamente está hablando en lenguaje figurativo, es decir, en Isaías 11 está hablando de una situación que en su presente es irreal, ningún león come paja, y si un niño mete su mano en la boca de una víbora, no va a salir ileso, va a morir. Pero en la realidad ahora del nuevo cielo, la tierra nueva, va a ser diferente. O sea, que puedes llegar a hacer eso y no te va a ocurrir ningún mal. En Isaías 35, entonces compara también este lugar de paz o de completa tranquilidad con la ausencia de estas bestias. Es decir, en Isaías 11, las bestias no pueden dañar. En Isaías 35, las bestias no existen. El resultado es el mismo. Es una realidad diferente a la que nosotros experimentamos, o especialmente ellos, a la que ellos experimentaban en el contexto de Isaías. Ya no iba a haber plaga de leones que cazara a niños, ya no iba a haber todo lo que era ilógico, entonces ahora se iba a hacer realidad. Por eso el cojo iba a saltar, el mudo iba a cantar, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es importante que nosotros podamos entender todo lo que, o diferenciar entre el uso del lenguaje figurativo y el uso del lenguaje literal. Y esto, otro ejemplo lo tenemos en Lucas 3, hablando obviamente de la obra de Juan el Bautista, ¿no? Y hace referencia a Isaías 40. Lucas hace referencia a Isaías 40 cuando hablando de la obra de Juan el Bautista dice lo siguiente, que él fue por toda la región contigua del Jordán predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados
Y como está escrito en las palabras del profeta Isaías, voz que clama el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y todo collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos serán allanados. Obviamente está hablando de cambios geográficos, ¿no? Los montes se van a bajar, los caminos que son obviamente pedregosos y torcidos van a ser enderezados, o sea que va a ser mucho más fácil transitarlos. Y los caminos ásperos, de mucha piedra, que son peligrosos, pues entonces van a ser allanados, hablando de las construcciones romanas con las cuales ellos hacían que un camino fuese mucho más plano para el fácil transporte de las tropas romanas. Normalmente está usando lenguaje metafórico cuando Juan predicó, ningún monte se bajó, ningún camino se enderezó, sino que está hablando en forma figurativa de la labor de Juan de llamar al arrepentimiento, y en realidad eso de enderezar los caminos morales o espirituales de las personas y obviamente ser el preámbulo del ministerio de Cristo. La semana que viene vamos a continuar hablando de este tema, pero creo que por lo menos esto les puede dar una idea más o menos de lo que nosotros podemos, los elementos que nosotros podemos usar para poder este,